El polvo de tiza todavía flotaba en el aire denso del aula 102 cuando las alarmas de proximidad empezaron a aullar. No era el simulacro de incendios, era el sonido metálico y desgarrador de la atmósfera siendo perforada por vainas de asalto. Los alumnos, un grupo de 30 adolescentes que hasta hace un momento se quejaban de la dificultad del examen de historia galáctica, se quedaron paralizados, mirando hacia el ventanal que daba al patio de la academia. Yo solté el marcador rojo, sintiendo como el pulso me martilleaba en las sienes. Sabía que este día llegaría, pero esperaba que el universo me diera al menos un semestre más de paz antes de obligarme a recordar quién solía ser yo. Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. Fuera, 3 naves de la hegemonía Krell descendieron como buitres de obsidiana. Los guerreros alien, seres de 2 metros recubiertos de una armadura orgánica que palpitaba con una luz violeta, no tardaron ni 10 segundos en reventar las puertas reforzadas. El estruendo de los disparos de plasma resonó en los pasillos, seguido de los gritos de los guardias de seguridad que no tenían ninguna posibilidad contra la élite de un imperio conquistador. En el aula, el pánico estalló, chicos llorando, mesas volcadas y el drama familiar de ver a jóvenes que apenas empezaban a vivir enfrentarse a la muerte más brutal. Todos al suelo. Debajo de los pupitres, ahora. Grité, y mi voz, que normalmente era suave y pedagógica, cortó el aire con una autoridad militar que los dejó mudos. La puerta del aula saltó por los aires, convertida en astillas de grafeno. 3 guerreros Krell entraron, con sus lanzas de energía activas y sus visores escaneando la habitación en busca de recursos biológicos de alto valor. El líder, un comandante con cicatrices de guerra que le cruzaban el rostro escamoso, dio un paso al frente, ignorando a los alumnos y clavando su mirada en mí. Soltó una carcajada gutural que sonó como piedras chocando entre sí. ¿Una escuela? Siseó en un español roto y distorsionado por su traductor. La inteligencia decía que la carnicera de la 10ª Legión se escondía aquí, pero solo veo a una maestra cansada rodeada de crías indefensas. El conflicto con los Krell no era algo nuevo para mí, yo había enterrado a toda mi unidad en las lunas de Júpiter para detener su avance hace 10 años. La sanación había sido un proceso lento, cambiar los campos de batalla por pizarras, la sangre por tinta. Había intentado olvidar, quería ser normal. Quería que estos chicos nunca supieran que se siente al tener que elegir quién vive y quién muere. Pero al ver la punta de una lanza de energía apuntando directamente al pecho de Lucía, una chica de 15 años que soñaba con ser astrofísica, sentí que algo dentro de mí se rompía. El suspenso se desvaneció, dejando paso a una claridad gélida y letal. Comandante, dije, caminando lentamente hacia el centro del aula, mis manos vacías pero mi postura cambiando a una que no pertenecía a una profesora de historia. Sus protocolos de invasión son deficientes. Han cometido el error de entrar en mi jurisdicción. El alienígena soltó un rugido de burla y levantó su arma, preparándose para dar la orden de ejecución. Los alumnos miraban la escena con el corazón en la mano, esperando el final. Pero yo ya había activado el mecanismo oculto bajo la tarima de madera. Clase despedida. Susurré, con una sonrisa que no tenía rastro de humanidad. Joder, por fin. Con un movimiento que la vista humana apenas pudo seguir, presioné el resorte oculto y saqué mi espada, una hoja de monocarbono que brilló con un azul eléctrico al contacto con el aire. Antes de que el primer Krell pudiera siquiera procesar que la maestra cansada se movía a una velocidad supersónica, su cabeza ya estaba rodando por el suelo del linóleo. La justicia no iba a ser lenta hoy. Iba a ser inmediata, emotiva y sangrienta. Los chicos se quedaron en shock, viendo cómo su profesora de historia se convertía en el depredador más temido de la galaxia en menos de un segundo. El eco metálico de la cabeza del Krell rebotando contra el suelo de la academia fue un macabro campanazo de recreo. Mis alumnos, un segundo antes petrificados por el terror de la invasión, ahora estaban congelados por un tipo de miedo completamente diferente, el que inspiraba su profesora de historia galáctica. La espada de monocarbono en mi mano, una reliquia de mi vida anterior, vibraba con una sed de conflicto que había intentado enterrar bajo capas de tiza y lecciones. Los otros 2 guerreros Krell, sorprendidos por la velocidad de mi ataque, tardaron un microsegundo en reaccionar. Pero un microsegundo era una eternidad en el tipo de guerra que yo conocía. Maestra Elena, gritó Lucía, la chica que quería ser astrofísica, rompiendo el silencio. Su voz era un hilo de terror. Cierren los ojos.
Ordené, pero mis palabras se perdieron en el gemido de un Krell cuya lanza de plasma acababa de cortar el pupitre más cercano a él. El drama familiar que había evitado durante una década se desató con furia. Estos chicos eran mi responsabilidad, mi última oportunidad de sanación. No eran soldados, eran niños. Y los Krell habían cometido el error de amenazar a mis hijos adoptivos. El segundo guerrero alienígena lanzó una estocada con su lanza, pero yo ya estaba en movimiento, un borrón azul y plata. La espada encontró el punto débil en su armadura, justo donde la placa de la garganta se unía con la cervical. Un corte limpio, silencioso, y el guerrero cayó sin un sonido, su vida extinguiéndose en un charco de sangre violeta. El último Krell, el más grande, entendió que estaba en problemas. Dejó caer su lanza y sacó una espada de energía más corta, con la hoja crepitando como un fuego fatuo. Sus ojos amarillos, llenos de una furia asesina, me miraron con respeto. La carnicera, gruñó en su idioma natal, nos subestimaron. No te confundas, lagarto, respondí en perfecto Krell, usando un dialecto que llevaba años sin pronunciar. No os subestimamos. Simplemente os di la oportunidad de huir. Y la malgastasteis. El suspenso en el aula era insoportable. Los alumnos, con los ojos cerrados o cubiertos con las manos, escuchaban el chasquido de la espada de energía, el sonido de mis movimientos y el gruñido del alienígena. No era una pelea, era una danza macabra de depredador y presa, con la diferencia de que el Krell no sabía que él era la presa. Joder, por fin. Con un grito que venía de lo más profundo de mis entrañas, de todas las batallas, de todas las pérdidas, de toda la sanación interrumpida, me lancé. La espada de monocarbono cortó el aire como un rayo. El Krell, con su armadura pesada, era fuerte, pero yo era rápida. Bloqueé su ataque, sentí el impacto vibrar en mi brazo, pero mi agarre no flaqueó. Con un giro de muñeca que los manuales de combate Krell consideraban imposible, desarmé a mi oponente, y antes de que pudiera recuperarse, la punta de mi espada estaba clavada en su corazón. El guerrero Krell se desplomó, soltando un último estertor que llenó el aula. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio de victoria, aunque teñido de un horror abrumador. Me quedé de pie, jadeando, la espada de monocarbono goteando sangre alienígena sobre el suelo impecable. Mis alumnos abrieron los ojos lentamente, viendo la escena. 3 guerreros de élite Krell, los que aterrorizaban mundos, yacían inertes a los pies de su profesora de historia. La justicia se había servido con una ferocidad que yo había jurado dejar atrás. Miré a mis alumnos, sus caras pálidas y sus ojos llenos de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de la confusión más profunda que podía experimentar un adolescente. ¿Quién era realmente la señorita Helena? ¿La maestra o la carnicera de la 10ª Legión de la que el Krell había hablado? Comandante en el aula 102, responda. La voz de radio de un Krell sonó desde el comunicador de pulsera del guerrero caído. Repito, informe de la situación. Me agaché, recogí el comunicador del Krell y lo activé. Mi voz, aunque agotada, era firme. El aula 102 hectáreas sido asegurada. No hay supervivientes de la fuerza de asalto. La señorita Helena no está disponible para sus interrogatorios. Y, como ya les dije, clase despedida. Luego, con un gesto brusco, aplasté el comunicador. El suspenso volvió, pero ahora era sobre lo que venía después. Sabía que esta no era la fuerza principal de los Krell. Eran solo una avanzadilla. Y ahora, el Imperio Galáctico sabía exactamente dónde estaba. Me giré hacia mis alumnos. La espada aún estaba en mi mano. Bien, chicos. Parece que vamos a tener una clase de historia galáctica muy práctica hoy, dije, tratando de sonar tranquila, aunque mi corazón seguía latiendo como un tambor de guerra. Todos al refugio de emergencia del nivel inferior. Rápido. El descenso hacia el refugio fue un caos de respiraciones entrecortadas y el roce de los zapatos contra el metal de la escalera de incendios. El suspenso se palpaba en el aire. Cada vez que una explosión lejana sacudía el edificio, los chicos soltaban un gemido ahogado. Yo iba a la retaguardia, con la espada de monocarbono baja pero lista, limpiando la sangre violeta de la hoja con un trozo de mi chaqueta de punto. Esa prenda, un símbolo de mi vida civil y tranquila, ahora estaba desgarrada y manchada, una metáfora perfecta de cómo mi paz se había hecho pedazos. ¿Maestra? La voz de Mateo,
Un chico menudo que siempre se sentaba en la primera fila, me sacó de mis pensamientos. Usted los mató como si no fueran nada. Papá dice que los Krell son invencibles. Miré a Mateo. El drama familiar de estos chicos me pesaba más que la espada. Sus padres les habían contado historias de terror sobre el imperio para que fueran obedientes, para que nunca soñaran con rebelarse. La sanación que yo buscaba para ellos era que nunca tuvieran que aprender a matar, pero el universo tenía otros planes. Nadie es invencible, Mateo. Solo son tipos con armaduras caras y muy malos modales, respondí, tratando de inyectar una pizca de humor en medio de la tragedia. Pero ahora necesito que seas valiente. Ayuda a Lucía a organizar a los más pequeños en el búnker. Llegamos al nivel inferior, una estancia reforzada con muros de plomo y suministros para una semana. Mientras los 30 alumnos entraban, me detuve en el umbral. Sabía que no podía quedarme allí con ellos. Si los Krell detectaban mi firma genética, que era como una baliza encendida para sus escáneres, convertirían ese refugio en una tumba para todos. Mi presencia era su mayor peligro. ¿A dónde va?, preguntó Lucía, bloqueándome el paso con una determinación que me recordó a mi propia juventud en las trincheras. No puede salir ahí fuera sola. Hay cientos de ellos. Tengo que hacer que dejen de buscar en este edificio, Lucía, dije, poniendo una mano sobre su hombro. El conflicto interno me estaba devorando, pero mi rostro permanecía impasible. Escúchame bien, si no vuelvo en una hora, sellas la puerta desde dentro. Solo el director tiene la clave de anulación. Cerré la puerta pesada antes de que pudieran protestar. El silencio del pasillo subterráneo era absoluto, roto solo por el zumbido de mi espada. Subí las escaleras de 2 en 2, sintiendo como la adrenalina borraba el cansancio de mis articulaciones de 40 años. Al llegar al vestíbulo principal, la escena era dantesca. El patio de la academia estaba lleno de naves de asalto y los guerreros Krell estaban ejecutando a los guardias que quedaban en el suelo. Joder, por fin. Ver al general Krell bajando de su nave insignia, un tipo con 4 brazos y una armadura dorada que yo misma le había abollado en la batalla de Ganímedes, me dio la chispa que necesitaba. La justicia no vendría de esconderse. Vendría de recordarles por qué los humanos fuimos el único error que su imperio no pudo corregir. Salí por la puerta principal, sola, con la espada al hombro y el uniforme de maestra hecho jirones. Los guerreros Krell se detuvieron en seco. El general me miró, y aunque su rostro era alienígena, pude ver cómo sus 4 manos se cerraban alrededor de sus armas. Clase despedida, general, grité, y mi voz resonó en todo el patio, amplificada por los muros de la academia. Pero parece que usted ha venido a las clases de recuperación. Y yo soy una maestra muy estricta. Con un movimiento fluido, activé el modo de sobrecarga de mi espada, que empezó a emitir un zumbido ensordecedor. El suspenso se rompió cuando el general dio la orden de ataque. 50 guerreros se lanzaron hacia mí, pero yo ya no era Helena la profesora. Era el depredador que el imperio Krell había intentado olvidar. El primer guerrero Krell llegó a mí con un salto cinético, su lanza de energía buscando mi garganta. Lo esquivé con un giro que crujió en mi columna, un recordatorio de que ya no tenía 20 años, pero la memoria muscular no sabe de edades. Mi espada de monocarbono le cercenó el brazo derecho antes de que sus pies tocaran el suelo. Sin detenerme, usé su propio impulso para lanzarlo contra el siguiente asaltante. Joder, por fin. Sentir el acero vibrando en mi mano era como volver a respirar después de una década de asfixia pedagógica. El patio de la academia se convirtió en una carnicería coreografiada. Los Krell, acostumbrados a masacrar civiles indefensos, no sabían cómo reaccionar ante una sola mujer que se movía entre ellos como un fantasma de mercurio. Cada tajo de mi espada era una lección de anatomía alienígena, tendones cortados, placas de armadura reventadas, justicia servida en cortes de precisión quirúrgica. Pero el suspenso me apretaba el pecho, eran demasiados, y mi resistencia no era infinita. Formación de falange. Rugió el general desde su nave, sus 4 ojos inyectados en sangre. Rodeadla. No dejéis que encuentre espacio. El círculo se cerró. Las lanzas de plasma formaron una jaula de luz abrasadora a mi alrededor. Sentí el calor chamuscando los restos de mi chaqueta de maestra. Estaba atrapada en el centro del patio,
rodeada por 30 guerreros de élite que habían aprendido de sus errores. El drama familiar volvió a mi mente. Si yo caía aquí, no había nadie para proteger a esos chicos en el búnker. Mateo, Lucía, sus vidas dependían de que yo fuera el monstruo que juré no volver a ser. ¿Esto es todo, carnicera? Se mofó el general, avanzando con su espada pesada. ¿Tanto tiempo entre libros te ha reblandecido los huesos? La educación es paciencia, general, respondí, bajando el centro de gravedad mientras mi espada emitía un pulso azul cada vez más brillante. Pero la paciencia tiene un límite. Y ustedes acaban de suspender el examen final. En ese momento, el conflicto alcanzó su punto de ebullición. El general dio la orden de carga total. Los 30 guerreros se lanzaron simultáneamente desde todos los ángulos. Era un ataque suicida para cualquier humano normal. Pero yo no había pasado los últimos 10 años solo enseñando fechas de batallas. Había pasado 10 años estudiando los fallos estructurales de la tecnología Krell que la academia usaba para sus propios sistemas de energía. Justo antes de que el primer filo me tocara, clavé mi espada de monocarbono directamente en la rejilla de ventilación del generador principal que alimentaba las naves de asalto en el patio. Había calculado el ángulo exacto durante meses, por si este día llegaba. Clase despedida, susurré por última vez. La sobrecarga fue inmediata. La espada actuó como un pararrayos, canalizando toda la energía del generador a través de mi hoja y liberándola en una onda expansiva de pulso electromagnético y plasma. El estallido lanzó a los guerreros Krell por los aires como muñecos de trapo, sus armaduras orgánicas cortocircuitándose y quemándoles la piel. La onda de choque me golpeó con la fuerza de un camión, lanzándome contra la estatua del fundador de la academia, pero me mantuve consciente. A través del humo y el olor a ozono, vi al general Krell arrodillado, su armadura dorada ennegrecida y sus 4 brazos temblando. La sanación no vendría de la paz, entendí entonces, vendría de terminar lo que empezamos en Júpiter. Me levanté, con la espada aún zumbando, y caminé hacia él mientras el silencio volvía a reinar en el patio, solo roto por el chisporroteo de las naves averiadas. Usted no es un guerrero, general, dije, apoyando la punta de la espada en su cuello. Es solo un acosador con presupuesto militar. Y en mi escuela, no permitimos el acoso. El general Krell intentó levantar uno de sus brazos inferiores para alcanzar un puñal oculto, pero fue un gesto patético, la agonía de un imperio que se negaba a aceptar su obsolescencia. Con un movimiento seco, le corté la mano antes de que pudiera rozar el arma. El rugido de dolor que soltó fue música para mis oídos, una melodía de justicia que llevaba 10 años esperando ser compuesta. El suspenso que antes me asfixiaba se había convertido en una calma absoluta. El patio estaba sembrado de chatarra y cuerpos humeantes, y yo, la maestra de historia, era la única que seguía en pie. Esto no termina aquí, escupió el general, su sangre violeta manchando las losas del patio. La flota está en órbita. Arrasarán este planeta por lo que has hecho. La flota está ciega, general, respondí, mientras activaba el protocolo de interferencia que había ocultado en el satélite de comunicaciones de la academia. Mientras usted jugaba a ser conquistador en mi patio, yo he subido un virus a su red insignia. Tardarán horas en recuperar la visión. Y para entonces, la alianza terrestre ya estará aquí. El drama familiar volvió a golpearme cuando escuché un golpe metálico detrás de mí. Me giré, con la espada en guardia, solo para ver a Lucía y Mateo asomados por la rejilla de ventilación del búnker. No se habían quedado encerrados. Me habían visto luchar. Habían visto a la señorita Elena transformarse en un ángel exterminador. La sanación que yo quería para ellos, esa burbuja de inocencia, se había reventado para siempre. Pero en sus ojos no vi horror, vi una chispa de orgullo feroz. Habían aprendido la lección más importante de la historia humana. No importa cuán grande sea el imperio, siempre hay un humano dispuesto a decir no. Vuelvan adentro, ordené, aunque mi voz se quebró un poco. Esto no ha terminado. Maestra, cuidado, gritó Mateo. Desde los restos de una de las naves de asalto, un francotirador Krell que había sobrevivido a la explosión apuntó su rifle térmico hacia mi espalda. El general soltó una carcajada sangrienta, creyendo que su muerte vendría acompañada de la mía. Pero Mateo, el chico que siempre se sentaba en la primera fila, no se quedó quieto. Agarró un extintor de incendios del pasillo y lo lanzó con una puntería desesperada,
golpeando el brazo del francotirador justo cuando el rayo de plasma salía disparado. El disparo pasó a centímetros de mi hombro, derritiendo la estatua del fundador. Joder, por fin. Ese pequeño acto de rebeldía de mi alumno fue la señal de que mi trabajo aquí no había sido en vano. No solo les había enseñado fechas, les había enseñado a no rendirse. Me giré hacia el general, que ahora me miraba con un terror genuino. Ya no era la carnicera a quien temía, sino a la especie que yo representaba. Una especie que convertía a sus niños en defensores y a sus maestros en guerreros. Su examen ha terminado, general. Y me temo que no hay posibilidad de recuperación, dije, levantando la espada por encima de mi cabeza. El conflicto personal que me había atormentado durante años se resolvió en ese golpe final. Con un tajo descendente, la espada de monocarbono terminó con el liderazgo de la invasión en ese sector. El cuerpo del general cayó, y con él, el peso de mi pasado empezó a aligerarse. Clase despedida, susurré, esta vez no como una amenaza, sino como una promesa de paz para los que estaban detrás de mí. Pero el cielo empezó a iluminarse con más rastros de reentrada. La flota principal estaba empezando a ignorar sus sensores dañados y a bajar por puro odio. El suspenso no se había ido, solo había cambiado de escala. El cielo de la tarde, que antes era de un azul sereno, se convirtió en un mosaico de cicatrices de fuego. Las naves de la flota principal Krell bajaban como una lluvia de ceniza ardiente, ignorando los protocolos de seguridad. El suspenso era una presión física en el pecho. Sabían que su general había caído y ahora no buscaban conquista, buscaban exterminio. Miré mi espada de monocarbono, la hoja estaba mellada y el brillo azul parpadeaba, agotándose. Mi cuerpo gritaba de dolor, cada músculo quemado por la sobrecarga anterior, pero al ver a Lucía y a Mateo salir del búnker para ponerse a mi lado, el drama familiar se transformó en pura adrenalina. Vuelvan atrás. Esto no es un juego. Les grité, aunque mi voz apenas era un susurro ronco. Van a nivelar la academia desde la órbita. Usted nos enseñó que la historia no la escriben los que observan, sino los que actúan, respondió Lucía, sosteniendo una vara de metal que había arrancado de los escombros. Si vamos a morir, moriremos como seres humanos, no como ganado. Joder, por fin. Ver esa chispa de desafío en sus ojos fue la sanación más profunda que pude haber recibido. Durante 10 años pensé que los estaba protegiendo al ocultarles la verdad sobre la guerra, pero lo que realmente estaba haciendo era privarlos de su propia fuerza. El conflicto ya no era solo mío. Era nuestro. Las naves Krell se posicionaron sobre el patio, sus cañones ventrales empezando a brillar con una luz blanca cegadora. El aire alrededor de la academia empezó a zumbar, ionizándose antes del disparo final. Me puse frente a los chicos, levantando mi espada agotada en un gesto de desafío inútil pero necesario. Sabía que no podía detener un bombardeo orbital con acero, pero no iba a dejar que me vieran arrodillada. Prepárense, susurré, cerrando los ojos por un segundo, recordando la cara de mis compañeros caídos en Júpiter. Ha sido un honor ser su maestra. Pero la explosión que siguió no vino del cielo hacia nosotros, sino del espacio profundo hacia las naves Krell. Una ráfaga de proyectiles de energía cinética impactó contra la fragata insignia que lideraba el descenso, partiéndola en dos como si fuera de cristal. El estruendo fue tan masivo que nos lanzó a todos al suelo. Miré hacia arriba y a través de las nubes de humo, vi las siluetas angulares y grises de los cruceros de la Alianza Terrestre. Por fin, la justicia llegaba con refuerzos. Las naves Krell, atrapadas en la atmósfera y sin escudos debido al virus que yo había subido, empezaron a caer una tras otra, convertidas en bolas de fuego. El patio de la academia, que había sido un matadero, se iluminó con la luz de la victoria. Los chicos empezaron a saltar y a gritar, una explosión de alegría que rompió el suspenso que nos había mantenido al borde de la locura. «Es la 10ª Legión», gritó Mateo, señalando los emblemas en las naves que descendían. «Han venido por usted, maestra». Me dejé caer sentada sobre un trozo de mármol de la estatua destruida, dejando que la espada de monocarbono descansara sobre mis piernas. El cansancio me golpeó como una ola, pero era un cansancio dulce. La venganza contra el general Krell había sido necesaria, pero ver a mis alumnos a salvo, de pie entre las ruinas de sus opresores, era la verdadera recompensa. Una nave de transporte rápido aterrizó en medio del patio, levantando una nube de polvo. De ella bajó un grupo de soldados con armaduras de asalto,
moviéndose con la precisión de los veteranos. Al frente iba el coronel Vance, mi antiguo segundo al mando. Se detuvo frente a mí, miró los cadáveres de los guerreros de élite Krell, luego mi uniforme de maestra hecho jirones, y finalmente mi espada. Llega tarde a la reunión de veteranos, General Elena, dijo Vance, con una media sonrisa mientras me ofrecía la mano para levantarme. Veo que ha estado ocupada dando clases particulares. El plan de estudios era un poco denso hoy, Vance, respondí, aceptando su ayuda con un gruñido de dolor. Pero mis alumnos han sacado una nota excelente. Miré a Lucía, a Mateo y al resto de los chicos que salían del refugio. Sus vidas habían cambiado para siempre, sí. La guerra les había quitado la inocencia, pero les había dado algo más valioso, la certeza de que nadie puede quitarle su libertad si están dispuestos a luchar por ella. La clase había sido despedida, pero la lección apenas comenzaba. El coronel Vance dio un paso atrás, ante el asombro de los alumnos, cuadró los hombros y realizó un saludo militar impecable. Sus soldados lo siguieron al unísono, un choque de botas contra el suelo que resonó como el cierre de un libro de historia. El suspenso que había dominado el día se evaporó, dejando una atmósfera de reverencia y alivio. Por un momento, el patio de la academia no fue un campo de batalla, sino un templo a la resistencia humana. La venganza estaba completa, pero la sanación colectiva apenas daba sus primeros pasos entre los escombros. Coronel, baje la mano, dije, con una voz que recuperaba su calidez docente a pesar del agotamiento. Aquí ya no soy la carnicera. Solo soy la maestra Elena. Y tengo 30 exámenes de historia que se han quemado en el aula 102. Vance sonrió, bajando el brazo y mirando a los chicos. Maestra, creo que estos jóvenes acaban de presenciar más historia de la que usted podría enseñarles en un siglo. El drama familiar de nuestra pequeña comunidad académica encontró su resolución cuando los padres, que habían estado refugiados en las zonas seguras de la ciudad, empezaron a llegar a las puertas de la academia. Fue un estallido de sollozos, abrazos desesperados y gritos de gracias a Dios. Vi a la madre de Mateo correr hacia él, envolviéndolo en un abrazo que parecía querer fusionar sus cuerpos. Mateo, sin embargo, no apartó la vista de mí, me dedicó un asentimiento solemne, un pacto silencioso entre dos supervivientes que sabían que el mundo ya nunca volvería a ser el mismo. La justicia final no fue solo la derrota de los Krell, sino el hecho de que la Alianza Terrestre, gracias a los datos que yo había enviado, ahora tenía la clave para expulsar al imperio de todo el sector. Mi pasado y mi presente se habían cruzado para salvar el futuro de estos chicos. Joder, por fin. Sentí que el peso que llevaba en el pecho desde la masacre de Júpiter se disolvía. Ya no tenía que esconderme. Mi espada de monocarbono, ahora apagada y gris, ya no era un arma de odio, sino un símbolo de protección. ¿Va a volver con nosotros, general? Preguntó Vance, señalando la nave insignia que patrullaba el cielo, ahora limpio de enemigos. Miré a mi alrededor. El edificio de la academia estaba en ruinas, el patio estaba marcado por el plasma y la estatua del fundador era un montón de mármol fundido. Pero Lucía se acercó a mí y me entregó un marcador rojo que había encontrado entre los restos del suelo. Estaba sucio, pero entero. Todavía nos debe la explicación sobre la caída de los antiguos imperios, maestra, dijo ella, con una madurez que me partió el corazón y me lo curó al mismo tiempo. Y creo que ahora la entenderemos mejor que nunca. Miré a Vance y negué con la cabeza. Mi guerra terminó hace 10 años, coronel. Hoy solo he defendido mi aula. Mi lugar está aquí, ayudando a estos chicos a reconstruir lo que esos monstruos intentaron romper. La reconstrucción es la forma más alta de victoria. Vance asintió con respeto, dio media vuelta y ordenó a sus hombres que empezaran las labores de asistencia médica. Me quedé sola un momento, respirando el aire frío del atardecer. La venganza se siente bien por un instante, pero ver a Mateo reír mientras le contaba a su madre cómo lanzó el extintor, eso se siente bien para siempre. Caminé hacia los restos del aula 102, con la espada de monocarbono envuelta en mi chaqueta de punto destrozada. Mañana no habría clases, quizás tampoco la semana que viene. Pero algún día, pronto, volvería a ponerme frente a la pizarra. Y cuando un alumno me preguntara qué define a la humanidad frente a los vastos y fríos imperios de las estrellas, no tendría que buscar la respuesta en los libros. Simplemente recordaría este día, miraría a los ojos a esos jóvenes guerreros de la paz, con el corazón sanado,
les diría lo que hoy el universo entero ya sabía. La lección de hoy ha terminado, susurré para mis adentros, mientras el sol se ponía sobre la tierra libre. Clase despedida. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.